Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, depende en qué zona se encuentren de este planeta Tierra. Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Como saben, yo soy Verónica Massa Bustamante y me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo ciclo de travesuras que vamos a hacer en colectividad a través del Libro Club Jardín de Hojas, que como quizás sepan algunos y si no se los cuento en este momento, decidí abrir con un equipo de cómplices y compinches y compinchas el año pasado. ¿Para qué? Para promover la lectura, la literatura, pues sobre todo yo creo que también esta cuestión de la plática sabrosa, del intercambio de saberes, intercambio de amor, básicamente. Y pues miren, hoy hasta me puse mis orejitas así de gatito rosa para darles la bienvenida en este live, que además para mí es un live muy importante porque pues voy a tener a un madrino, como le decía yo, muy, muy importante, básicamente, no solo por sus artes literarias, sino también porque fue gracias a pláticas con él que llegué a esta bonita decisión de hacer este ciclo. Va a ser un ciclo que brevemente les explico en qué consiste, para que pues se unan a las siguientes transmisiones. Este ciclo se llama Lecturas desde la esquina y el invitado de hoy nos va a comentar en un ratito por qué le pusimos así. ¿Y en qué consiste? Pues bueno, está vinculado, decía, al Libro Club Jardín de Hojas. Entonces, lo que vamos a hacer es tener un live como de despegue con autoras y autores de diferentes nacionalidades, de diferentes géneros, para conversar sobre sus libros, que no van a ser novedades, eso sí es interesante, no son novedades, sino son libros que por X o Y queremos explorar, ¿no? Queremos hablar de el contenido, más que ver de qué trata, sin spoilers, para que no les digamos el final y demás. Este libro club va a tener como objetivo el desentrañar la narrativa misma. ¿Qué nos quieren compartir más allá pues, de la historia en general? ¿Quiénes escriben las novelas o los ensayos o los cuentos? Y después de estos lives, como punto de inicio, vamos a abrir un libro club del libro en cuestión, en que vamos a llevar a cabo virtualmente, para que se inscriban quienes quieran. A lo largo de la sesión de hoy voy a compartir el live para que se registren para este libro club. Y al final, después del número que determinemos de semanas, vamos a tratar de tener una reunión presencial con el autor o la autora en cuestión. Entonces, bueno, esto es el proyecto de Lecturas desde la Esquina, que es parte del Libro Club Jardín de Hojas, que está vinculado a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, con quien pues estamos haciendo estos planes maravillosos. Saludos por allá a la gente de la Secretaría de Cultura y a quienes se están uniendo tanto en el Zoom, pueden encontrar el link en el Facebook como en el mismo Facebook. Y bueno, ya me emociona muchísimo darle la bienvenida a el autor de hoy, quien inicia este ciclo de lecturas desde la esquina, y se trata ni más ni menos que de Andrés Neumann. Andrés, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Qué gusto verte a ti e intuir a nuestra excelente compañía. Hola a todo el Ay, mundo. sí. No, pues ya verás que mira, aquí ya hay personas que nos están acompañando en el Zoom. Pueden comentar, escribir lo que gusten en el chat, lo vamos a ir leyendo. Y también quienes nos están viendo en vivo en Facebook, comenten en el Facebook y yo les voy a leer a Andrés sus comentarios. Y pues Quienes bueno, mi querido discrepen, Andrés, sí, una cosa, quienes discrepen de lo que todavía no hemos dicho pueden empezar a hacerlo. desde ya, desde ya. Si no les gustan mis orejas, si no les gusta el suéter de Andrés, de una vez. Y bueno, vamos a hablar de un libro hoy con su autor que a mí me parece fantástico. De verdad, no tengo que jurar nada porque ya me conocen que soy honesta y sincera, pero es un libro que en los últimos años, yo creo, me ha removido muchísimo. O sea, me fascinó cuando lo terminé de leer. Y se trata ni más ni menos que del viajero del siglo, que es la novela con la que Andrés Neumann se ganó el premio Alfaguara en 2009.
ya hace unos cuantos años, Andrés, pero la verdad es que es una novela, nunca va a dejar de ser vigente. Me gustaría que nos contaras un poquito sobre lo que tú gustes en torno a El viajero del siglo, para que después vayamos desentrañando los subrayados, las esquinas dobladas del libro. Muchas gracias, Vero. En primer lugar, quisiera hacer una reivindicación oblicua del concepto de la esquina que estamos inaugurando hoy. Porque la esquina es, por un lado, una actitud ante el mar de novedades, como tú bien decías, el poder leer y releer libros que no necesariamente se han leído desde la esclavitud de las novedades o del ritmo de, de los escaparates o de la producción editorial. Eso ya es tomar una esquina, una periferia y convertirla en gozo y también en identidad. Pero hay otra esquina también que tiene que ver con el ritmo de lectura, ¿no? Que es como acomodarse en una esquinita, en un ángulo de la casa o de nuestra cabeza y leer con esa disposición. Y de esa segunda manera de entender la esquina emana la tercera y es la costumbre, la muy buena mala costumbre de doblar las páginas de los libros, que sé que tú tienes y yo también, y que convierten al lomo del libro, mostrado así de perfil, en una especie de electrocardiograma de las emociones, asombros, observaciones o protestas que vamos dejando como un rastro a lo largo de la lectura de un libro físico. Y ese doblar la esquina que creo que comparten muchas personas, aunque hay un arduo debate ante esto, porque hay quienes prefieren dejar, digamos, intacto su ejemplar como una forma de reverencia, ¿no? De respeto al objeto, y estamos quienes, digamos, los ultrajamos por las mismas razones, ¿no? De amor y devoción. Así que me gusta mucho esta triple esquina en la que nos hemos citado. Quería saludar a todo el mundo que nos está escuchando. Y sí, paso a resumir muy brevemente el contexto del viajero del siglo. No me voy a extender demasiado en eso porque tengo muchas más ganas de dialogar contigo y con las personas que nos acompañan. Yo voy a estar muy atento al chat también por si alguien quiere escribir o si tú quieres formular algunas de las preguntas. Em, El viajero del siglo es una novela que nació de la música. Cuando yo era pequeño, en mi familia, sonaban mucho las canciones del Viaje de Invierno de Franz Schubert, cuyas letras habían sido escritas por el poeta Wilhelm Müller, poeta romántico alemán que murió, me parece, en 1828 o algo así, em, y que publicó unos pocos años antes, en la década de los 20, en un momento esplendoroso del romanticismo, en el pico de Beethoven, por ejemplo, y sin duda en el momento de madurez del joven Schubert, publicó un librito de poemas titulado así, Viaje de invierno, en alemán Winterreise, y se convirtieron en las letras de las quizás más hermosas canciones del romanticismo alemán. Mi familia se dedicaba a la música. Mi madre era violinista y mi padre era oboísta. Y dentro de las muchas cosas que yo escuchaba en mi infancia, no todas ellas clásicas, este conjunto de 24 canciones se convirtió en una especie de banda sonora de mi infancia, con la peculiaridad de que yo no entendía una sola palabra, porque obviamente las canciones estaban en alemán. Muchos años después, eh, me planteé la posibilidad de aprender alemán solamente para entender bien esas letras que ya me había memorizado un poco por el sonido. Y entonces descubrí una historia hermosa de un viajero que sale de su casa y que deja un cartelito en la puerta diciendo Gute Nacht, buenas noches. Se despide por razones que desconocemos, tampoco sabemos a dónde va o qué es lo que está buscando y probablemente el viajero tampoco lo sepa. Y va atravesando bosques, quedándose en oscuras pensiones, va conociendo distintos personajes, va teniendo distintas epifanías, algunas muy luminosas y otras muy oscuras, conoce una bandada de cuervos, atraviesa tormentas, le cae la nieve, se emociona ante la primavera en un estanque, va viendo florecer un tilo, es decir, vamos sospechando que ese viaje es el viaje también de la vida, una especie de peregrinación por los distintos ciclos naturales y vitales, hasta que en la última de las canciones, y esto es lo que me empujó a escribir,
se encuentra con un anciano organillero eh, que parece muy seguro de que su lugar en el mundo es ahí, en el frío, en una esquina, sin que nadie lo escuche. Y gira su manivela y está rodeado de perros y su platito de las limosnas está siempre vacío. Y la música parece ser una misión en sí misma. Y el viajero, este nómada que no sabe cuál es su destino, frente a la visión de este músico ambulante pero sedentario que ha elegido la esquina del mundo para producir su pequeña música invernal, le impele a cantar esta última estrofa que traducida al castellano dice más o menos así: viejo extraño, debiera quedarme yo contigo, ¿querrás seguir mi canto al son de tu organillo? Y después de hacer esa pregunta, que en el rock contemporáneo se traduciría como Should I stay or should I go? Se acaba la música. Y yo me pregunto, ¿pero se queda o se va? ¿Va a cantar con el anciano o va a seguir su viaje? No lo sabremos nunca. Entonces mi primera idea fue escribir una novelita breve que narrase el encuentro entre el joven viajero y el anciano músico. La cosa se complicó durante la preparación de la novela y lo que iba a ser una breve novela de dos personajes se convirtió en una máquina de hacerle preguntas a la imaginación, porque yo decía, bueno, ¿dónde se encuentran? Elegí un lugar aproximado de Alemania, pero ¿y en qué época? Bueno, en la época en que se escribió, se compuso el viaje de invierno. ¿Y dónde se queda a dormir? En una posada. ¿Y quién vive en la posada? Pues el posadero, la posadera y su familia. ¿Y cómo son? ¿Y cuándo se encuentra con el organillero? Bueno, enfrente de la taberna. ¿Y quién hay en la taberna? Cuando me quise dar cuenta, aparecieron decenas de personajes y aquello se había convertido en una novela acerca del siglo XIX y sus relaciones con nuestro tiempo, una reflexión acerca de las historias de amor, una pregunta acerca de las relaciones entre traducción y amor, el amor como forma de traducir al prójimo y la traducción como forma de amar y enamorarnos de un texto y ponerlo en nuestras propias palabras, se convirtió en un homenaje a la poesía romántica, a la poesía del siglo XIX, a la romántica de veras, ¿no? A la históricamente llamada como tal, y se convirtió también en un juego muy divertido en el cual se podía pensar en qué es una novela y cómo escribirla, qué le debemos al siglo XIX, cómo ha cambiado la escritura hasta ese momento, y si hemos dejado o no de ser decimonónicos. Y entonces empezó a meterse la filosofía, la política y todos los géneros literarios que le debemos al siglo XIX, que son muchos, desde el fantástico o el policial al gótico, sin duda el epistolar, el- la novela dramatizada. Y por supuesto es un siglo, y con esto, digamos, cierro esta introducción, es un siglo que está sometido a muchos malentendidos. Cuando decimos que algo es decimonónico, insinuamos que es lento. Grave error de perspectiva, porque el siglo XIX fue el siglo más rápido de la historia hasta el nuestro. Toda la historia de la humanidad tuvo un límite espaciotemporal, que fue la naturaleza, hasta el siglo XIX, en que tenemos el barco de vapor, bueno, digamos el motor, ¿no? El motor que eh, impulsa el barco de vapor. Tenemos, por supuesto, los medios de comunicación, los medios de comunicación de masas, que trasladaban las noticias más rápidamente que nunca. Tenemos gente que se transportó en ferrocarril y en barco más rápido de lo que nunca se había podido transportar, de modo que la ecuación espaciotemporal de nuestros cuerpos se modificó para siempre, como se modificaría en la revolución digital, y es además, en términos políticos, un siglo que inaugura conflictos y luchas que siguen hoy en día muy vigentes. Sin duda la del feminismo, porque digamos que la primera generación de mujeres que tiene una bibliografía feminista a la que remitirse es esta, la de principios del XIX. Las lectoras, las hijas, digamos, de Mary Wollstonecraft, quienes leyeron la vindicación de los derechos de las mujeres y que la interpretaron como una respuesta a los derechos del hombre con mayúscula, son las mujeres de la generación de Mary Shelley.
que no casualmente, y este dato a veces lo olvidamos, es la hija de Mary Wollstonecraft. Es decir, que la autora de los derechos de la mujer es la abuela de Frankenstein. Con esto decimos muchas cosas. Las biografías de esas mujeres de finales del 18, principios del 19, son increíblemente actuales. Y también está el costado de la desilusión de la revolución. La gran revolución del 19 es Napoleón, eso se convierte en una especie de imperio autoritario, empieza a invadir países y hay como una especie de desolación de la quimera que da paso a un tiempo muy oscuramente conservador, a lo que se llama la restauración. La restauración conservadora que se edifica sobre las ruinas de una revolución, se parece mucho a lo que viene pasando después de la caída del muro de Berlín, o eso suponía yo. Entonces me parecía que podría haber un juego de espejos en el cual cada vez que los personajes aman, piensan o ven la realidad en términos del 19, del principios del 19, quienes leemos la historia y los escuchamos, podemos pensar secretamente en nuestro tiempo. Y eso es un poco una pequeña introducción de lo mucho que podríamos decir del viajero del siglo. No, pues fascinante, Andrés, porque y yo quisiera agregar algo, ¿no? Porque como bien compartes, en la historia, en el fondo, el viajero del siglo, pues entra en todos estos temas, está el amor, está la traducción, la filosofía, la política, todo el siglo XIX, países, la migración, etcétera. Pero hay algo que que complementa todo esto además y que a mí me parece fantástico, que es todas las reflexiones que van a la par de la narrativa, ¿no? O sea, la narrativa de por sí es muy interesante, los personajes, cada uno está muy bien perfilado, ¿no? Ya iremos hablando ahora que leamos los subrayados sobre algunos de ellos, pero sobre todo lo que mucho me gusta de esto, Andrés, es que te das ese permiso de dialogar con tus personajes y que los personajes dialoguen entre ellos y que se vuelva realmente una tertulia, ¿no? Yo muchas veces sentía que estaba literalmente en esa tertulia, en esa casa en Vandenburgo, ¿no? Con estos personajes de la cultura del siglo XIX en este país, así como, en este lugar como pequeñito, y E que todos imaginario. imaginario además, ¿no? Me recordaba, ¿sabes? A, ¿cómo se llama ese lugar en Suiza, pues, cerca de Suiza, ¿no? Liechtenstein, me parece, que es también como una cosa pequeñita y hasta tienen reina y rey y todo. Este, y bueno, esta posibilidad de entrar y sentir que estás ahí tomando tu café o tu drink con todo el escenario, el salón, las flores, los bailes. Y yo creo que eso es algo que da muchísimo a quienes leemos un libro como El viajero del siglo, porque a fin de cuentas la historia es muy importante, pero también el que se te abra la mente a partir de estas reflexiones me parece algo básico y por desgracia que no es tan común. Bueno, respecto de eso, Vero, podemos contar un par de cosas que tienen que ver con la cocina de la escritura del libro, que siempre creo que es muy jugoso de conversar y suele interesarme a mí como lector, ojalá que a ustedes les interese. Para que esos diálogos resulten vivos y vívidos, hay varias cuestiones previas que hubo que preparar. Por empezar, estamos hablando de más de 20 personajes. Es de todos mis libros el libro más poblado. Yo nunca había trabajado ni volví a trabajar con tantos personajes. Y para eso tuve que quererlos mucho. Y para quererlos mucho tuve que imaginarlos y pensar en ellos mucho antes de empezar a escribirlos. Tomé notas sobre ellos como una especie de detective que empieza a seguir a criaturas que no existen y que empezarán a existir a medida que las piense. Era salir a perseguir a quien todavía no existe. Estuve tomando notas 2 o 3 años sobre sus vidas, sus recuerdos, su familia, sus deseos, sus temores, y esas notas no necesariamente después se volcaban en el argumento o se convertían en información, era para que nos empezáramos a conocer. Entonces, cuando empecé a escribir la novela, llevaba 2 o 3 años tomando notas sobre estas personas. Cuando empezaban a hablar entonces, sentía que nos conocíamos. Así que en ese sentido fue una mezcla de preparación e improvisación. Después está el tema de las voces. Nunca me había pasado de manejar diálogos corales. Siempre me interesó am, dialogar de forma no convencional en los libros. Hay novelas que parecen como preguiones. Son diálogos ya prefabricados para pasar al lenguaje audiovisual. Eso me resulta sumamente decepcionante. Además me hace preguntar, ¿para qué queremos una novela?
si ya podría ser una película o una serie, eh, entonces me gusta que pase algo especial con los diálogos. Y en el caso del viajero, am, se me ocurrió que los personajes se interrumpieran entre sí y que los escucháramos hablar simultáneamente. Claro, en un formato escrito esto es técnicamente imposible, porque a diferencia del audiovisual o en la radio, donde podemos escuchar un acorde de voces, obviamente la lectura es lineal. Pero ¿cómo se puede generar la sensación, el espejismo, de que hay varios personajes hablando a la vez sin incurrir en maniobras tipográficas de dudosa vanguardia que no se entiendan bien, ¿no? Entonces empecé a abrir como una serie de paréntesis. Empecé a practicar esto antes de escribir la novela. Cada vez que se abre un paréntesis, una voz interrumpe a la que venía hablando por afuera del paréntesis. Una voz inconfundible, una voz que hable como un personaje que ya conocemos. Cuando se cierra el paréntesis, la voz interrumpida no reanuda donde se quedó. Hay un hueco. Entonces, abriendo y cerrando paréntesis y cerciorándome de que a las pocas páginas conoce la voz de los personajes, sin decir quién habla, se va generando la sensación de que en un mismo párrafo hablan varias personas sin pedir el turno de palabra educadamente como estamos haciendo aquí. Eso fue algo muy divertido y después de unos meses de practicar me sentí muy cómodo con eso. Y en tercer y último lugar, un pequeño secreto de esos diálogos es que mientras estos personajes hablan de cuestiones supuestamente elevadas, como política, filosofía, música, literatura, en realidad están movidas por sus bajos instintos, por el odio, la envidia, los celos, el afán de seducir o del deseo. Mientras alguien asiente está pensando en ir al baño, el otro está pensando en comer, en que tiene hambre. eh, es decir, que hay una segunda trama que no es la de los temas tratados en el diálogo, que es el diálogo no verbal de los cuerpos o de la diferencia entre lo que se dice y las intenciones. Así que los diálogos son corales también en cuanto a que se trata de narrar lo no dicho también. Y eso genera mucha tensión en los diálogos y digamos como una especie de habla por capas, porque hay distintas voces, pero también distintos niveles de la trama mientras se dialoga. Muchas gracias, Emanuel, por cierto, por tu intervención de querer mucho a los personajes. Eh, en efecto, creo que no podemos querer a un personaje que leemos si no ha sido querido por quien lo escribió. Un personaje querido no tiene por qué ser un personaje ejemplar o de comportamientos necesariamente tiernos y dulces, aunque por cierto, milito en la ternura. Me parece contracultural y revolucionaria en un momento actual como el actual, donde digamos hay una cierta impunidad de la crueldad. Pero cuando hablo de querer un personaje, me refiero también a un personaje que puede ser monstruoso, ¿no? El amor por el monstruo es el colmo del amor. Y, y creo que no se puede transmitir bien como el compromiso con un personaje con quien no nos sentimos involucrados, aunque más no sea nuestra némesis o nuestro antagonista, o quizá nuestro monstruo afín, que es aún más inquietante. No, fabuloso. Y además, eso también le sucede, obviamente, a quienes leen la obra, ¿no? En este caso, El viajero del siglo, que nos encariñamos tremendamente con los personajes, tenemos nuestros favoritos, sospechamos de unos, impulsamos a los otros, y entonces se va armando realmente como este círculo virtuoso entre quien escribe, quien lee y los personajes y las historias. Y la verdad es como nos tardaríamos, media tarde, media noche, toda la noche para Andrés, si buscáramos hablar de todas las capas que tiene El viajero del siglo, porque por un lado también es un thriller, o sea, hay como una cuestión ahí vinculada con un hecho criminal, ¿no? Que están viendo quién es el que lo llevó a cabo. Por otro lado está la magnífica historia de amor y tiene mucho sexo, déjenme les cuento, o sea, yo le contaba a Andrés que incluso en mi video podcast lo mencioné hace no mucho, toda esta parte erótica que contiene el libro y que no por fuerza está vinculada a escenas eróticas. Sí, sin duda, hay muchas escenas eróticas. Andrés es fabuloso para describirlas, ya ahora leeremos algunas, pero yo creo que en general, en toda la narrativa, está implícito el eros. O sea, toda esta cuestión, este fuego de la vida, estos motivos que nos llevan a hacer muchas cosas. Y si te parece bien, Andrés, recuperando esto que decías hace rato
una máquina de hacer preguntas a la imaginación, ¿no? Me gustaría que empezáramos con los primeros subrayados y que fuéramos intercalando los comentarios de los subrayados con el contenido de El viajero del siglo. Y bueno, Sí, justo por me supuesto. No, dime, por favor, disculpa. no, no, está muy bien. Pero quería retomar lo que decías al inicio del live, que no sé si se note. Cuando estaba yo pensando el título para este ciclo, ¿no? Que al final quedó Lecturas desde la esquina, pero Andrés decía, es que es el electrocardiograma literario, ¿no? Por cómo se ve, que digo aquí igual y por el contraste no se nota tanto, pero cómo se ve cuando uno dobla. Y ahora para seleccionar los fragmentos que vamos a leer, les puse unos papelitos amarillos y entonces le decía, ya el viajero del siglo ahora es como mi Biblia, ¿no? Me hubiera sido de colores, pero ahora solo son amarillitos. Entonces, tengo aquí como 11 subrayados que me gustaría que platicáramos, Andrés. Con mucho gusto. Si me permites decir solamente algo sobre la Adelante. parte sexual de la escritura, porque, bueno, primero por tu experiencia enorme en ese terreno de la teorización y la conceptualización de ese asunto, eres la interlocutora perfecta para eso, pero además porque me interesa particularmente detenerme en un par de cuestiones más específicamente literarias sobre eso, de manera muy breve, y ahora pasamos a los Claro, adelante. subrayados. Una de las cuestiones que me interesaba de abordar con conciencia de nuestra época audiovisual, una época en que todavía el imaginario era sobre todo verbal, era cómo narrar el sexo en una etapa absolutamente postvisual. Es decir, en la era de la saturación del porno y de la pérdida de cualquier inocencia en el imaginario. ¿Cómo volver a emocionarse con una escena de sexo, por pequeña que sea? ¿Cómo construirla? Esto me interesa no solamente para esta novela, sino como desafío literario en general de nuestro tiempo. Y pensaba, si retrocedemos a una época donde el porno no existía, o era muy marginal, libelos, pequeños libritos prohibidos, pero digamos, si retrocedemos a la época del pudor, a una época para entendernos más victoriana, llena de represiones en lo visual, ¿no? Y llena de cortejo, de prolegómenos, en la representación al menos, en la realidad seguro que ocurrían toda clase de cosas, pero en el imaginario había toda una serie de ropajes, nunca mejor dicho, y de protocolos y de rodeos, de pudores y de tabúes. Si retrocedo a ese momento y estamos la mitad de la novela, sin mostrar ni un tobillo, y recuperamos la inocencia, y en el pacto de lectura volvemos a un momento en que creemos que no veremos ni una espalda desnuda nunca más. Y justo en la mitad de la novela, desnudamos a los personajes. ¿Qué clase de sobresalto puede suceder? Entonces, la novela está dividida en dos, y en la primera mitad todo es pudoroso, sutil, eh, elusivo y muy conscientemente eh, vestido y revestido. Y cuando creíamos que ese era, digamos, el tono moral y visual de la novela, del argumento, entonces hay un súbito descorrer de una cortina. Y me pareció que eso podía ser un juego de recuperar la inocencia para volver a perderla y generar un sobresalto. Por otra parte, la tradición erótica forma parte del siglo XIX, igual que hay una trama policial, una trama filosófica, una trama poética en la novela. eh, Me interesaba que hubiese esa subtrama erótica. Ahora bien, ¿de qué manera se aborda el erotismo en El viajero del siglo? No a la manera decimonónica, porque eso ya está escrito. Entonces me interesaba, precisamente aprovechándome de mi época, que es también la del porno casero y la de la reivindicación de los cuerpos normales y no normativos, cuestión que trabajé en un libro del que hemos hablado alguna vez tú y yo, Anatomía Sensible, que es un elogio de los cuerpos no canónicos. Entonces decía, ¿qué pasa si damos un paso más allá y cuando descorremos la cortina del carruaje de Emma Bovary y los sorprendemos infraganti, lo que vemos son estrías, pelos, barrigas, asperezas, es decir, nuestros cuerpos reales? Entonces, una vez que los personajes se desnudan espiritual y físicamente en El viajero del siglo, justo en su ecuador, justo en la segunda mitad, lo que se muestra es todo lo que nunca veríamos
en una novelita decimonónica. Vemos la escatología, las incomodidades, las torpezas, la primera vez que se desnudan los personajes, ella que es joven, tiene sin embargo los pechos caídos y con estrías, él, a pesar de que es joven, tiene pelos en el ombligo, barriga, tiene complejo con sus pies, y se encuentran dos cuerpos vulnerables y temblorosamente imperfectos que desmitifican el imaginario romántico. Y a mí me interesaba mucho trabajar eso, o por ejemplo decir, ¿qué pasa si ella está menstruando? ¿Cómo es el encuentro entre ellos? Digo, las novelas románticas o eróticas no nos lo cuentan, y mucho menos en el siglo XIX. Entonces me interesaba ir trabajando esos pequeños tabúes para poetizarlos desde una conciencia más contemporánea. No, pues fantástico. Y coincido contigo, aunque en esa primera parte sí encontré yo mucho de un erotismo diferente, ¿no? De este Sí, sin duda. erotismo como, vaya, como una fase, una prefase al deseo. Cuando dos personas empiezan a ver, empiezan a gustarse y todos son señales, ¿no? Y dentro de todas esas señales que en algún momento lo platicamos, que sí, qué flor había, cómo Claro. iba vestida, cómo llevaba tal o cual cosa de todos los ropajes que como bien indicas, ¿no? También me parecía como muy erótico y Claro, efectivamente porque es pues es un, otra segunda parte, ¿no? claro, porque es uno, al ser la novela sobre todo un homenaje al amor y a la traducción, no solo los personajes traducen poemas, que es a lo que se dedican Sophie y Hans, a traducir poemas mientras hacen otras cosas también, sino que se trata de traducir lo no verbal, ¿no? Traducir el gesto, traducir la ropa, traducir el cambio de luz, la señal, la disposición de los objetos. Toda la novela es una máquina de traducción. Y al principio, en términos eróticos, lo que se traduce es lo no directamente carnal. Así es, que es igual de fabuloso y de sabroso. Y bueno, si te parece, Andrés, fíjate que ahorita que estabas comentando toda esta parte, ¿no? De los cuerpos y de los deseos, pensé en irme a esa esquina, pero no, a mí me gustaría justo hacerla más bien en el orden mismo de la novela, que es en el orden en que lo fui subrayando, para que también quede claro esta transición de la que hablas, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a la primera y solo me gustaría como poner un poco en contexto, como nos compartió hace rato Andrés, que es muy interesante el origen de la novela, cómo surge a partir de esas canciones y del personaje del viajero que se encuentra con el músico, ¿no? El organillero, que en el caso de la novela de Andrés además vive en una cueva, ¿no? Y tiene esta circunstancia también de siempre ir al mismo lugar en el centro de la población a ofrecer su música del organillo una y otra vez, ¿no? Como su forma de vida y eres muy feliz viviendo en esta cueva. Y entonces va esta primer esquina, Andrés, para que la voy a leer si les parece bien y pues platiquemos al respecto. Y antes de empezar a eso, saludos, a ver, rápido, Alejandro Ríos, hola, qué bueno que nos escuchan bien. A Gloria G. Fons, hola mis dos hermosuras, qué placer verlos, escucharlos, Un leerlos, abrazo. llamarlos, son lo máximo, gracias. Y Emanuel que hablaba pues justamente de qué bien que un escritor busque amar a sus personajes. Y les voy a ir diciendo las páginas para quien tenga el libro o en su momento quiera revisarlo. Este primer subrayado no es el primero, pero el primero que seleccioné para hoy está en la página 68. Y lo voy a leer así tal cual lo subrayé. Dice, para mí no hay mayor alegría que volver a ver a un amigo que no veía hace tiempo. Quiero decir, uno también regresa a los lugares porque los ama, ¿no? Y un amor puede ser como volver de viaje. Y decía Andrés que aquí el diálogo no se va mezclando. Yo como soy más viejo, pienso que el amor a los lugares, las personas o las cosas, tiene que ver con la armonía. Y para mí la armonía es descansar, observar lo que tengo alrededor, estar contento estando donde estoy. En fin, por eso toco siempre en la plaza del mercado. No puedo imaginarme otro lugar mejor. Y luego sigue Hans, ¿no? Las cosas y los lugares están quietos, pero las personas cambian, uno cambia, el organillero. Querido Hans, los lugares también cambian todo el tiempo. ¿Te has fijado en las ramas? ¿Te has fijado en el río? Nadie se fija en esas cosas, organillero. Todo el mundo camina sin mirar. Se acostumbran a su casa, a su trabajo, a sus seres queridos, y al final se convencen de que esa es su vida, de que no puede ser otra, es pura costumbre. Cierto, aunque el amor también es una costumbre, ¿no? Querer a alguien sería, no sé, como habitar a esa persona.
Qué lindo que hayas subrayado ese pasaje, porque lo considero un pasaje fundamental. Y fíjate que qué alegría me da no habernos puesto de acuerdo con los subrayados. Viste que tú me preguntaste porque eres sumamente respetuosa y gentil. Me dijiste, ¿quieres saber qué subrayados he hecho para que tengas previsto de qué vamos a hablar, ¿no? Y yo te dije, no, me encanta el experimento de que nos ambullamos a, a subrayados personales sin saber previamente de qué vamos a hablar y poder entonces ir descubriendo cuáles han sido eh, tus esquinitas dobladas y el viaje de tu lápiz. Y has empezado por un fragmento que yo mismo, cuando hace muchos años salía de viaje con este libro, solía leer en voz alta. Porque me parece que resume, y mira que son 500 páginas, así que no era tan fácil coincidir, porque creo que resume varios de los dilemas de los personajes. Por un lado, el dilema, digamos, de la migrante, ¿no? Eh, Vandemburgo es una ciudad imaginaria, como si perteneciera, ojalá, sería para mí un honor a las ciudades invisibles de Italo Calvino. Siempre me gustó como la fantasía de decir, ay, ojalá Italo Calvino algún día acepte Vandemburgo como postdata de su libro, ¿no? Sería como mi sueño. Entonces es una ciudad móvil, que no se sabe dónde está, una ciudad extranjera de sí misma, ¿no? Pero Hans es un migrante compulsivo, no se sabe de dónde viene, no se sabe a dónde va, y tiene una especie de incapacidad para arraigar. Ha viajado tanto que no siente pertenecer a ninguna parte, no se siente partícipe de ningún lugar, hasta que eh, empieza a querer no a una, sino a dos personas. A Sophie, por supuesto, como compañera, como par amorosa, pero también al organillero como abuelo conjetural, como posible familia que no parece tener Hans. Entonces, el dilema de si quedarse o irse, que tiene su repercusión metafórica en el si nos identificamos más con el lugar en el que estamos o con el lugar con el que hemos estado o con el lugar en el que nos gustaría estar y todavía no hemos estado, ¿no? Entonces, cuando están discutiendo de la permanencia o la mudanza, de la residencia o el viaje, del arraigo o el nomadismo, están también discutiendo sobre la identidad. Y por otra parte, esa conversación se convierte también en un debate sobre cómo estar seguro de si amamos en el lugar en el que estamos, si no salimos de él. ¿Cómo es posible saber que alguien es el amor de nuestra vida, si ha sido el único amor de nuestra vida? Entonces es una pregunta que digamos, repercute en distintos niveles. El nivel de la identidad nacional y el nivel de la identidad conyugal. Y ante eso, en el diálogo que tú leías, no hay una respuesta fácil, no es un diálogo maniqueo, porque los dos parecen tener razón y los dos parecen estar equivocados. El organillero canta las virtudes de la permanencia como modo de atender a los pequeños cambios, a los detalles, ¿no? Eh, Hans le pregunta, pero no se aburre estando siempre aquí. Él dice, ¿cómo me voy a aburrir si las hojas cambian de color, si los árboles se modifican, si el agua eh, discurre de otra manera, hace otros sonidos, la gente va envejeciendo frente a mí, los transeúntes se modifican? Es decir, no hay una hora igual a la otra en este lugar, y yo conozco tan bien este lugar que registro cada cambio. Me recuerda un poco a mi hijo pequeño ahora, ¿no? Que siempre repara en los pequeños cambios del camino de ida y vuelta al colegio y me ha enseñado a releer las mismas calles de siempre, ¿no? Y por otro lado, claro, y Hans piensa, la verdad es que no conozco esta forma de atender y permanecer, quizá me estoy perdiendo algo. Y al mismo tiempo el organillero le pregunta a Hans, ¿y cómo es Francia? ¿Y cómo es Italia? ¿Has cruzado el mar? ¿Cómo esto es otro mundo? Entonces, de algún modo, se enamoran de la experiencia del otro, de lo que no tienen. Y entonces en ese diálogo, bueno, se puede ver una teoría del viaje, una teoría del amor y una teoría de la identidad nacional. No, totalmente. Y en esta parte y en otras, o constantemente, se va haciendo como esa referencia
a esos sutiles cambios, ¿no? Que sobre todo que el organillero expresa de decir ninguna rama es la misma, ningún árbol es lo mismo, de la tarde a la noche ya cambió, el río cambia. Y cuando yo leí toda esa parte, además estaba pues en mis vacaciones en invierno en contacto con la naturaleza y para Wow. mí fue esta otra apropiación de tu literatura, de mirar mi entorno y decir, wow, qué bien lo que está diciendo Andrés, porque efectivamente, o sea, nada es igual a hace un instante, ¿no? Y también ahorita escuchándote me acordaba de una canción de Monocordio, que es el grupo de Fernando Rivera Calderón, otro amigo entrañable, músico, poeta y loco, que justo dice, hay dos maneras de volver a casa. Una es quedarte en ella y nada más. La otra es darle vuelta al mundo. Mientras más lejos vas, más cerca estás, ¿no? Entonces, pues sí, esta creo que sería para mí un subrayado, pues muy vinculado con esta cuestión del viaje en sí Ajá. mismo y del viaje incluso estando en un lugar, ¿no? Aparentemente estático. Luego, me gustaría que el siguiente subrayado fuera, este que tengo aquí ya en amarillo, y que está más enfocado justo en la traducción, ¿no? Que lo decíamos, es una novela de traducción, no solo de traducción literaria o de traducción de idiomas, ya lo dijo Andrés, de traducción de cuerpos, de traducción de sentimientos, de traducción de fachadas, ¿no? Incluso de historias de vida y de un montón de cosas. Entonces aquí está Álvaro, que es uno de los comensales, de los habitantes de Brandenburgo, platicando, ¿no? Y justamente dice, están hablando de una palabra en específico, porque claro, eso y quienes nos dedicamos a la literatura sabemos lo que nos puede provocar una sola palabra, ¿no? O sea, podemos pasar toda una velada hablando de una palabra o cuál es tu palabra favorita en tal idioma y etcétera. Y aquí hablan de una palabra que voy a tratar de pronunciar en alemán, que es Gemütlichkeit, ¿no? Entonces están viendo qué quiere decir esta palabra de Gemütlichkeit y dice, bueno, uno puede decir Gemütlichkeit como quien dice simplemente comodidad o placidez, ¿no? Pero esas son pero esas cosas son una tontería, porque también está lo otro, lo que tú decías. Gemütlichkeit, o sea, ay, no sé hablar, el placer de estar, ¿no? De estar donde estés, la alegría de quedarte, de tener un hogar. Eso era lo que tú decías y lo que yo no tengo. Y luego responde Hans un poquito más adelante. Con alguna incoherencia y algunos hipidos, Hans contó que los tibetanos llaman al ser humano el que migra, por la necesidad de romper sus cadenas. El organillero, que aparentemente se mantenía sobrio, contestó señalando el pinar. Yo no tengo cadenas, como muchos raíces. Sí, bueno, claro, se atropelló Hans, claro, bueno, sí. Pero lo que los tibetanos vienen a decir es que las cadenas y las raíces y esas cosas nos impiden movernos y que viajar es vencer esas limitaciones y superar las ataduras del cuerpo. Sí, por un lado el Gemütlichkeit, que no tiene una traducción fácil, pero sería algo así como en inglés coziness, ¿no? El estar a gusto o sentirse en casa, no necesariamente en casa, sentirte en tu lugar. Y en ese sentido el organillero está siempre en casa, cree haber encontrado su casa, ¿no? Y, y Hans desconoce esa emoción. Em, hay una cita inicial en la novela, un epígrafe, me parece que de Steiner, puede ser, que Ahora te dice, digo. que dice, los árboles tienen raíces, pero las personas tienen pies. Los vegetales tienen raíces, los hombres y las mujeres tienen pies. Ahí está. Entonces, bueno, ahí de nuevo se puede ver la, la duda, el dilema entre la raíz y el caminar, entre el arraigo y el desarraigo. Lo que pasa es que las raíces en realidad se mueven por debajo de la tierra. Hay ahí un- Mucho. una peregrinación secreta, ¿no? De la aparente inmovilidad de un árbol. Y por otro lado, la persona que camina puede terminar arraigando en un lugar o puede estar buscando sus raíces, ¿no? Entonces hay también un intercambio de roles entre, entre un lugar y otro. Vandenburgo, que en realidad se llama así, es un nombre imaginario, y quiere sonar a Brandenburgo, efectivamente, es un juego de palabras con Brandenburgo como los conciertos de Bach. Pero en realidad Brandenburgo viene, lo voy a escribir en el chat, de un verbo en alemán que es
Bandan, que es parecido al inglés, eh, errar, deambular, ¿no? Como un wanderer, ¿no? Entonces Vandemburgo sería la ciudad errante, la ciudad ambulante. Es un lugar que acoge a todos aquellos que no tienen lugar y que al mismo tiempo los trata de expulsar. Y Hans se siente bienvenido y al mismo tiempo expulsado en la misma medida. En ese sentido es una verdadera patria, que te da la ¿verdad? bienvenida y te maltrata por igual. Claro. Oye, me acordé del castillo vagabundo, ¿no? De Miyazaki, que era iba con sus patitas del castillo caminando por todos lados y todo el mundo se podía subir, ¿no? Bueno, no todo el mundo, pero ahí la gente convocada. Y esta idea fabulosa también de que, bueno, viajar es vencer limitaciones y superar las ataduras del cuerpo, que eso me parece bien bonito porque de por sí vivimos atados al cuerpo, querramos o no, eso ya es un signo de la vida misma, por un lado, pero yo creo que la mayoría de la gente no ha captado que puede ser libre incluso estando contenido dentro del propio cuerpo y que viajar es una experiencia que nos lleva a que a esa libertad también y no es el hecho solo de ir a un país, sino de acompañados de nuestro cuerpo movernos, ¿no? Movernos despacio, que puede ser aquí mismo en mi casa, pero que Eso estoy es. ejerciendo ese acto de llevar mi cascarón, mi cuerpecito a otro lugar. Fíjate que respecto de eso, dos cosas. Una, siempre me fascinó el caso de Kant, que por otra parte era un hombre severo y muy terrible y a quien se critica en la novela, ¿no? Como ciudadano y como hombre, pero que es evidentemente un filósofo capital. Y lo que me fascina de Kant es que se cuenta que nunca salió de su pueblo, de su pequeña ciudad, que era Königsberg, pero que todos los días caminaba 2 horas antes de sentarse a filosofar. Y fíjate que esta personita que no salió nunca de su ciudad, que fabuló una moral para toda la humanidad, o por lo menos para todo Occidente, que pensó la Unión Europea antes de que existiese, sin salir de su pueblecito, es decir, la relación entre lo local y lo universal, entre pensar el mundo sin salir de tu casa, los viajes por la propia habitación, como tú decías. Y por otra parte, hay un camino intermedio entre quedarse e irse, entre viajar y no salir, que es esa sensación maravillosa que quienes nos escuchan y que por cierto me encantaría, llegado el momento que participaran y conversar con nuestros acompañantes, seguro que han tenido en algún momento, que es cuando volvemos a casa después de un viaje. Ahí se produce un desplazamiento del lugar propio. Cuando la persona viajera eh, vuelve a su lugar sedentario y no mira con los mismos ojos su punto de partida. Nadie en el viaje de vuelta es la misma persona que en el viaje de ida. Entonces, uno de los efectos maravillosos de viajar o de liberarse de las ataduras no tiene tanto que ver necesariamente con ir a lo desconocido, que también, sino con releer lo conocido una vez que se ha viajado. ¿Vieron cuando volvemos de un lugar, sobre todo un lugar lejano o que nos resulta exótico o u otra cultura, que de pronto volvemos a nuestro país o nuestra ciudad y por un momento nos parece rarísima? Cuando tomamos conciencia de lo rara que es nuestra cultura, de lo arbitrario que es nuestro idioma y lo peculiar es que es nuestra propia casa, esa sensación la vamos perdiendo cuando nos reacostumbramos, pero hay una especie de paréntesis de extrañeza que precisamente creo que es el que busca la poesía o la literatura o el arte en general. La ficción es un mecanismo de extrañamiento con respecto a lo propio, que a veces tiene derivaciones siniestras, como decía Freud, y otras veces tiene derivaciones de reconciliación, de reenamoramiento del misterio del lugar que habitamos. Dice Manuel que leyó sobre el síndrome de Ulises, sentirse como turista pero en tu propia patria. Exactamente, el síndrome de Ulises, de eso hablamos. Entonces, frente a la dicotomía de movernos o no, viajar o no, está también los modos fructíferos de regresar. Así es. De hecho, hay una novela de Santiago Gamboa que se llama El síndrome de Ulises, justamente, Así y es. explora todo eso. Y pensaba escuchándote también en Proust, que les comparto que por primera vez en mi vida estoy leyendo En busca del tiempo perdido, ¿no? Apenas voy por los pasos de Swann, pero me llamó la atención que antes de empezar con esta serie de novelas, ¿no? De Proust, me llegó el Proustógrafo, que es como un libro que sacó a Chet, que es así como con un montón de cosas, y viene un mapa de cómo era la habitación
en donde Proust pues, vivía, ¿no? Y se la pasaba encerrado y escribió sus chorromil, 7 libros, creo que conforman Sí. En busca del tiempo perdido, ¿no? Y entonces cuando yo veía el mapa y lo analizaba y decía dónde tenía esto, dónde tenía el otro, decía, claro, él creó como un microcosmos en donde todo pasó, todo ese bonche de libros, ¿no? Y justo hablando de libros, mi querido Andrés, me gustaría pasar al tercer subrayado que tiene que ver con ello. Pero antes, ¿te parece? Hay mensajes en Facebook y solo pues me gustaría Sí, saludar claro. a la gente y después vamos a esa parte de los libros. Y por acá nos saluda. Ay, María Eugenia Ayala, muchas gracias. Saludos, saludos, mi querida María Eugenia. Alejandro Luis Casas dice ñau. Armida Cepeda nos manda corazoncitos, igual que Ave Barrera, Armida Cepeda, querida amiga, Ave directora del Barrera, Festival gran escritora y Internacional gran de amiga. Escritores. Y Ave, querida, que además está justo presentando su nuevo libro y ella nos abre el interior de la ballena, es lo único que les voy a contar por ahora. Busquen la nueva novela de Ave Un Barrera. abrazo, una escritora espléndida. Entonces, abrazos a Armida, a Ave, a Luis, a todo el mundo, ¿no? Muchas gracias. Y aquí, este es en la página 131 y dice así. Claro que hay libros malos y libros inútiles y hasta contraproducentes, igual que hay comedias lamentables y cuadros que no valen un gros. Y luego, en fin, no sé, visto así. Coincido, dijo el profesor Mitter, con la apreciación de Herr Urquijo. La educación lectora debería incluir el rechazo de los malos libros. No hay nada terrible en eso. Me pregunto por qué veneramos tanto cualquier palabra impresa, aunque no diga más que bobadas. Pero ¿quién decide? Objetó Hans. ¿Quién decide qué libros dicen bobadas? ¿Los críticos? ¿La prensa? ¿Las universidades? Entonces, bueno, ¿quién decide, Andrés? Bueno, es imposible de decidir, pero claro, es una cuestión sobre los demasiados libros que es inmensamente contemporánea porque ahora se suman no solamente los demasiados libros, que es un título de un ensayo de Said, ¿no? Eh, y que retomó después Carlos García Gual. Eh, no solamente estamos en una época de sobreabundancia no editorial, con lo bueno y lo malo que eso implica, sino que estamos en una época de los demasiados discursos, ¿no? Estamos, digamos, en la época más ruidosa de la historia. Y eso, en lugar de generar una diversidad de pensamiento, genera la necesidad de una cápsula. Hay tanto ruido que no tienes más remedio que hacer lo que estamos haciendo ahora, que es ponernos unos auriculares, ¿no? Que es el modo de atravesar el espacio público de nuestro siglo, sobre todo de la gente joven, ¿no? El flaner o la flanés de nuestro tiempo se aísla del prójimo. De manera que la sobreabundancia de discursos no genera solamente una conciencia de la diversidad de pensamiento y de voces, sino una necesidad de aislarse para que el ruido se detenga. Y ese problema empezó en el siglo XIX. Es verdad que ahora hay mucho más ruido, pero el umbral antes estaba mucho más bajo, el listón estaba más bajo, porque la experiencia del ruido era otra también, ¿no? Entonces la sensación de que empezaban a llegar demasiadas noticias, eh, que los diarios y las revistas contaban demasiadas cosas, ¿no? Había demasiadas cosas de las que hablar, y llegaban las cartas, y las cartas llegaban ya más rápido, porque podían llegar no solamente en caballo, sino en tren o en barco, ¿no? Con lo cual tenías menos tiempo para pensar y para contestar. ¿No nos suenan estos problemas? Claro, ahora nos reiríamos del ritmo al cual se abrumaban en el siglo XIX. Pero dentro de 100 o 200 años se reirán, si el mundo sigue aquí, de nuestro ritmo actual y les parecerá el colmo de la placidez, ¿no? Y en cuanto a quién sanciona qué merece ser dicho o no, es por supuesto imposible y estoy en las antípodas de militar en la superioridad moral, o sea, no me gusta nada el, el señalar cuáles son los libros buenos o malos, los discursos, digamos, eh, que merecen la jerarquía o no. Ahora bien, me parece que poder establecer una diferencia entre lo que al menos nos enseña o no, nos enriquece o no, eh, una diferencia entre lo que es riguroso lingüística o intelectualmente y lo que no, es importante en una época en que precisamente el, el eje de la selección, nuestra capacidad de filtrar, se vuelve más urgente que nunca. Es decir, hay tanto por leer
que no podemos dedicar nuestra pequeña vida lectora a libros que no nos aporten, ¿no? Entonces, no desde la superioridad, sino desde la necesidad de gestionar el tiempo, creo que de pronto eh, establecer distinciones entre los libros vuelve a ser importante, pero no por razones morales, sino meramente pragmáticas. Así es. Muy bien. Y ahora, si te parece, pasemos al apartado de los sonidos, que es otra cosa que, pues tú vienes de una familia de músicos, tú mismo, ¿no? Estás muy cercano a la música y yo creo que en general en todos tus libros, de una u otra manera, existe desde una musicalidad hasta, pues toda una profundidad en torno a la música, los sonidos y géneros, instrumentos y todo lo demás, ¿no? Y esto es en la página 115 en un encuentro que tienen Hans y el organillero en el bosque donde está la cueva donde vive el organillero. Y dice el organillero, en el fondo, tocar no es importante, ¿sabes? Lo importante es escuchar. Si escuchas, siempre hay música. Todos llevamos música. Incluso los que pasan por la plaza y ni siquiera me miran, esos también la llevan. El sonido de los instrumentos sirve para eso, para recordársela. Y después, más adelante, dice, había salido a ver el atardecer. Envueltos en lana, se habían sentado delante de la entrada de la cueva como dos centinelas. A través de los álamos, por las ranuras entre los troncos, la luz hacía nudos rojos. El organillero llevaba un buen rato en silencio, pero de pronto volvió a hablar como si nada. ¿Y qué son los sonidos? Dijo. Son, son como flores dentro de flores, algo dentro de algo. ¿Y qué hay dentro de un sonido? Quiero decir, ¿de dónde viene el sonido del sonido? Yo qué sé. Decía que cada sonido que hacemos es una manera de devolverle al aire todo lo que nos da. Yo creo que la música ya estaba. No sé si me explico. La música suena sola y los instrumentos tratan de atraerla, de convencerla para que baje. Y otro subrayadito más adelante simplemente dice, los viajeros en el fondo son músicos o poetas porque persiguen sonidos. Bueno, ahí hay varias cuestiones que son interesantes e importantes para leer este libro y para pensar las cuestiones que plantea. El- una de ellas es el tratamiento de las imágenes, porque los nudos rojos que la luz hace entre las ramas, creo que era, Sí. eh, es un ejemplo de metáfora que no es del XIX, que es más como de la poesía de vanguardia del siglo XX. Hay un intento consciente de construir imágenes y metáforas que te saquen del tiempo de la novela, ¿no? Eh, y tenía la esperanza de que quien leyera se detuviese en esas imágenes de pronto y pensara, estos nudos rojos, ¿de qué época son? ¿De qué siglos son? ¿Por qué siglos estamos viajando? Y luego la cuestión de fondo que plantea el organillero, que es qué es la música, qué son las palabras y cómo viajan. Y ahí hay un elemento, un personaje invisible en toda la novela, que es el viento. De hecho, una de las partes de la novela se llama, creo que son 5 partes de la novela, si no recuerdo mal. Digo, es que hace mucho que la escribí y no la he leído nunca, por suerte, de nuevo. Pero creo que hay una parte que se llama El viento es útil, que es una frase que el organillero dice, creo que cerca de esa escena. El viento es O, útil. Es la última. claro. Entonces, hay una frase hecha que a mí me parece particularmente desafortunada. Hay dos que presiden nuestro tiempo. Una es, y por favor, no la repitamos más de manera crítica, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Cómo podemos seguir sosteniendo esto en la era de Photoshop? ¿Cómo va Totalmente a de valer una acuerdo. imagen fake o producida por inteligencia artificial más que 1000 palabras? 1000 palabras bien pensadas, claro, ¿no? Quiero decir, lo que nos queda muchas veces en nuestra vida es lo que alguien nos dijo, aparte de imágenes, ¿no? Y cada vez que una imagen se viraliza en nuestro tiempo, genera palabras. Las imágenes y las palabras no combaten entre sí, se complementan. Y muchas veces las imágenes sobreviven menos tiempo que las palabras. Quiero decir, si pensamos en la poesía griega o latina, parece que han sobrevivido esas palabras bastante más que las imágenes.
Y aquí ven, vamos entonces a la cuestión, la otra frase, que es las palabras se las lleva el viento. Como si las palabras, bueno, con un soplo de aire dejaran de importar. Y esa frase, el organillero la convierte en una virtud de las palabras. Claro, las palabras se las lleva el viento y por eso el aire las transporta como la música y permite que otras personas las escuchen. Digamos que el aire es el medio de transporte de las palabras y de la música. Y música y palabras viajan con el viento, que es una especie de instrumentista o de portavoz. Y en la novela todo el tiempo el viento está soplando y el organillero parece estar traduciéndola. Parecería el viento hablar una lengua que solamente ciertas tribus conocen y el organillero parece pertenecer a esa tribu. Y al final de la novela, que no la vamos a spoilear por supuesto, pero en la última escena está narrada desde el punto de vista del viento. Y eso no es casual, porque el viento, como instrumento musical que por un lado produce sus propios sonidos y hace que las cosas suenen o resuenen o retumben, palabra hermosa, de determinadas maneras, sino que el viento es también eh, el transportista de todo lo que importa. Cultura, experiencias, vecinos, música, palabras, también ruidos. Pienso en dos cosas. Una es otra como frase, ¿no? Que se suele decir mucho y tampoco se entiende la profundidad, que es la que hace referencia al sonido del silencio, ¿no? En base, Ujú, en buena medida, por la canción tan conocida que así se llama. sí. Pero a fin de cuentas, ¿a qué se refiere uno cuando habla del sonido del silencio? No puede decir la frase tal cual, pero es algo muy profundo. Y efectivamente, todo este Es que en la viaje música es en, importante. O sea, la música es una interrupción momentánea del silencio y las grandes obras musicales, pienso en el último Beethoven, están hechas tan o más de silencio que de música y la poesía funciona igual. La comunicación humana funciona igual. pues es que en realidad todo, ¿no? Es como el espacio mismo que decimos, lo importante en la arquitectura, curiosamente, no es lo que está construido, es el espacio, este espacio donde no hay nada, eso es lo realmente, aparentemente, ¿no? Lo importante, y que es un poco también lo que en conciencia llamamos el éter, ¿no? Eso que no vemos, pero que sin embargo está ahí. Y sí me gustaría compartirles, sin spoilear, como dice Andrés, que justo cuando terminé la lectura del Viajero del Siglo, aparte que me puse a llorar, obviamente, después salí a caminar, como que dije, ¿qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo? ¿No? Y salí a caminar y curiosamente era una tarde con mucho viento aquí en Ciudad de México, antes de que empezaran a florear las jacarandas, ¿no? Entonces estaban los árboles todavía secos y era este sonido del viento y todo, y para mí fue como muy bonito esa reapropiación de la historia, ¿no? Y bueno, viendo un poco que tú y yo podemos, y bueno, tú y yo y todos quienes están aquí, hablar por mucho tiempo, pero para ti es bien tarde ya, Andrés, me gustaría como ir perfilando, no nos va a alcanzar la vida para todos los subrayados y los dobleces. Recuerden que vamos a tener una reunión presencial con Andrés, pero sí me gustaría retomar como dos subrayados más, muy directamente enfocados en lo que decíamos de la erótica de los personajes, ¿no? De esta pareja fabulosa que es Hans y Sophie, y que les toma, digamos, un tiempo como bien decía Andrés, ¿no? De un coqueteo como un poco más prudente, que poco a poco se iba encendiendo y que tenía mucho que ver además con mensajes aparentemente sutiles, aunque realmente para ellos bastante obvios, ¿no? De cuando dos personas se atraen, se gustan, pero están un poco en este ponerse de acuerdo. Y los voy a leer, están en diferentes páginas, pero los voy a vincular y luego ya te cedo la palabra. Entonces, aquí dice, las personas que se aman, aunque a lo largo de sus vidas hayan mentido o crecido entre silencios, se supone que de pronto deben amar al otro sin esa parte auténtica de lo que son. Para mí, esa es la gran mentira de la verdad. Suponer que es absoluta, sagrada, obligatoria, como si los que amamos, y aquí, amparándose en la teoría, Hans la miró entre los labios, o sea, Sofía, no fuéramos relativos, impuros, caprichosos. Por eso te pregunto, Sofía, ¿no sería profundamente sincero amar desde ese punto de partida? Nunca nadie, susurró ella, me había dicho esas cosas del amor. Y yo nunca, susurró él, había encontrado a nadie que quisiera escucharlas. Y van de esta frase así de decirse, wow, ah,
les voy a leer una parte donde se quitan la ropa finalmente. Nada más que déjame, ya se me fue, ya me pasé a otra de los poetas que tenía su seleccionado y que también es muy, muy interesante. Pero vámonos a... Bueno, si quieres, comparte algo de esto, en lo que yo encuentro mi subrayado. Claro, estaba pensando que, claro, hay dos maneras de releer este fragmento. Una es con contexto y otra sin contexto. El contexto es que Hans tiene un secreto, o varios secretos, y cosas que no ha contado a nadie y tampoco a Sophie. Y hay un pacto entre ambos como de no hacerse preguntas, pero que eso genera también una especie de incertidumbre y de desconocimiento que en un momento dado empieza a ser un conflicto. Entonces, por un lado, Hans está justificando el no poder contar quién es o de dónde viene realmente, y hay ahí una sugerencia, digamos, fantástica acerca de su identidad. Transporta un arcón del que salen sospechosamente libros que aún no han sido publicados o que están a punto de publicarse. Ha dicho que ha estudiado en universidades donde en realidad se descubre que nunca se inscribió. Y hay entonces una pregunta de si Hans es un atractivo y misterioso personaje o es un farsante y un mentiroso o las dos cosas, o las dos cosas. Entonces, por un lado hay eso, pero por otro lado, como tanto Hans y Sophie se dedican a traducir y traducen juntos, se están preguntando por la verdad de un texto. ¿Qué quiere decir el original? ¿Y cómo la traducimos? O sea, ¿quién eres realmente? Dime de verdad, necesito traducirlo a mi lengua del amor, ¿no? Te quiero conocer de verdad. Frente a la duda de decir, no sé quién soy, o no sé en quién me transforma el estar contigo. Inventemos un idioma, ¿no? Y del mismo modo en el poema es, ¿qué dice realmente este texto, no? ¿Cómo podemos traducirlo literalmente? Versus la traducción literal no existe y mucho menos en poesía, y lo único que se puede hacer honesto, decente con un poema es reescribirlo, porque no hay mensaje original, hay una multiplicidad de interpretaciones que están en la base del original. Leer es traducir y traducir es reescribir. Entonces es interesante como en esa escena, mientras debaten sobre qué es decirse la verdad, siendo dos enamorados que traducen literatura, también se están preguntando sobre qué es serles fiel a un texto original. Es decir, es una pregunta por la traducción en su vertiente amorosa y en su vertiente lingüística más literaria. Totalmente. Y además, a fin de cuentas, el amor es poesía, ¿no? Y la poesía es amor también. Y me parece fantástico el poder pensar eso, qué es realmente esa fidelidad o esa, no sé, en fin. Sí, Pero porque la bueno, palabra fidelidad se suele usar para traducir. Es decir, exacto, ser ¿no? Qué tan fiel al fiel es tu original. traducción. Fieles al Exacto. original, ¿no? Y claro, ser fiel a un poema es imposible porque la única fidelidad es el propio texto. En el momento en que lo viertes a otra lengua, pasan tantas cosas que más que la fidelidad, lo que hay es una alquimia, una transformación rítmica, sintáctica, de contexto cultural, ni hablemos si el poema es de otra época. Pasan tantas cosas que es más interesante pensar qué ocurre en la versión traducida que preguntarse por la esencia original, ¿no? O como mínimo hay que preguntarse las dos cosas, ¿no? Sí, así es. Y bueno, llegamos a la parte en donde finalmente pues ya pasan a las carnalidades, ¿no? Ya de las oralidades a lo carnal y es donde justamente empieza Andrés Neumann a narrar como nos lo compartía hace rato. Em, Empezaron a desvestirse con absoluta torpeza, como pasa cuando no se finge. Se levantó el aroma no necesariamente limpio de las pieles. El deseo se abrió en forma de válvula. Hans se había sentado en el borde del catre. Sophie lo contemplaba de pie, con las manos distraídas tras la espalda, mientras desprendía los últimos enredos. Los codos de Sofía eran ásperos. Del ombligo de Hans nacían unos vellos un poco intempestivos. El escote de Sophie fue exponiendo, al aflojarse, unos pechos ligeramente caídos, algunas venas que parecían irradiadas por los pezones, unas finas estrías encima de las aureolas. Y cada imperfección que se descubrían los volvía más posibles, más deseables el uno para el otro.
Saliendo de la enagua, de la media, del corsé, Hans vio asomar la carne de Sophie a la luz inquieta de los candelabros. La vio crecer, sacar las mechas, titilar. La llama de los candelabros iba y venía, entraba en los contornos de la piel y se retiraba. Sophie quedó desnuda. Hans pudo ver su cuerpo entero después de tantas paciencias, tantos desvíos, y le ocurrió algo extraño. En vez de ser capaz, como 100 noches había imaginado, de detenerse en cada pliegue, de atender lentamente ese cuerpo hasta sentir que lo comprendía y lo asimilaba, Hans se cegó por exceso de visión. Y después, más adelante, ¿qué vio Sophie de él? Nada, todo. Se fijó sin buscar y se concentró en olerlo, absorberlo, pasar del otro lado. Asumió de golpe, circularmente, la magnitud de Hans. Fue parecido a dejarse caer. Ay, De nuevo Andrés. volvemos, de nuevo volvemos a coincidir en un texto que disfruté en su momento de leer en voz alta cuando fue la gira de presentaciones del Premio Alfaguara hace ya bastantes años. Fíjate qué interesante cómo empezaba con el texto que tú leíste en primer lugar y muchas veces finalizaba o pasaba por este texto que has leído ahora, que es el momento en que los personajes literal y figuradamente se desnudan. Es decir, empiezan a conocerse. Y ocurre por un lado lo que habíamos dicho respecto de la descripción desromantizada de la tradición erótica, eso del aroma no necesariamente limpio, y de muchos detalles, de las imperfecciones que se vuelven motivo de adoración poética, eh, pero también ocurre que empiezan a traducirse los cuerpos con las dificultades que eso entraña. Es decir, cuando has imaginado mucho una persona y de pronto la ves, hay una especie de incredulidad o de conflicto entre lo imaginado y lo visto. Y entonces se produce una especie de opacidad del cuerpo, como si no entendiéramos bien el texto del cuerpo todavía. No lo hemos hablado, no lo hemos traducido. Y me divertía esta escena de dos personas que se desnudan por primera vez, que son traductoras ambas, y que al principio el cuerpo de la otra persona es como opaco, como difícil de leer. Y entonces hay un montón de metáforas en ese pasaje que son lingüísticas y hasta filológicas y que se aplican, sin embargo, a lo más corpóreo y hasta a lo más escatológico. Entonces hay un experimento ahí de metalingüística por un lado y corporalidad por el otro. Sí, no, hermoso. Y me gustaría, pues, invitarles a que si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacerle a Andrés antes de que terminemos el live Me y que encantaría. les cuente además cómo va a estar el asunto del libro club y cuándo viene Andrés y todo eso, que nos lo pongan en el chat, ya sea en el chat del Zoom quienes están acá, y si no, ahora voy al Facebook Yo también puedo para leer ver. el chat del Zoom y he ido contestando a las intervenciones del chat del Zoom. Como no puedo ver el Face en este momento, quizás tú puedas hacer esa parte y nos repartimos como los dos paisajes. Me parece bien. Entonces, voy a la última frase y si quieres vamos uno a uno, ¿va? Empiezas tú. Y bueno, eso solo porque aquí, digamos, cuando leí esto y lo subrayé, fue porque de verdad ya acabé rendida ante tu Uy, el mundo y de hacer la vida y de todo eso, porque además, bueno, tú sabes que yo soy una activista de un montón de cosas de la sexualidad y de romper como las cadenas lingüísticas, por ejemplo, pero también como que nos atan a una vivencia amorosa, a una vivencia erótica de maneras que ya no tendrían que ser, ¿no? Y además, el pensar en esto que voy a leer ahora trasladado al siglo XIX, o sea, en un escenario del siglo XIX, que parece que fue hace mucho, pero que en muchos términos del amor y el deseo no fue hace mucho, me parece fantástico. Y esta está en la página 385, donde Álvaro le pregunta a Sofía si está, digo, a Hans si está enamorado de Sofía y cómo no siente celos de que ella se va a casar con otro hombre, ¿no? Y sí, dice, ¿cómo puede soportar que esté con otro hombre al mismo tiempo? Al mismo tiempo, no, sonrió Hans, cuando está conmigo no está con nadie más. Bueno, dijo Álvaro, pero no eres el único. Y cuando uno quiere de verdad, es que lo interrumpió Hans, no somos únicos. En realidad todo el mundo está o piensa estar con otro. Vamos, vamos, dijo Álvaro, no me vengas con eso, es una pose. No digo que nunca sienta celos, contestó Hans. Lo que digo es que no depende de lo que ella haga. Uno puede morirse de celos por razones imaginarias. Pero insistió Álvaro, ¿no te da miedo perderla? Que pueda preferir a otro
Claro que me da miedo perderla, dijo Hans. Lo que dudo es que eso puede evitarse siendo el único hombre con el que ella se acuesta, ¿entiendes? Hasta te diría que es más fácil perder a una mujer si le impides que conozca a otros hombres. ¿Acaso las parejas fieles no fracasan? ¿Y cuántos matrimonios se mantendrán en pie gracias a los amantes? Además, susurró Hans, así me da más gusto. Lo que aprenda por ahí que me lo enseñe. Para mí no hay nada más hermoso que sentirme elegido. Sí, fíjate que de nuevo ahí está la pregunta por la fidelidad y por la originalidad en muchos sentidos, ¿no? En el literario, en el verbal y en este caso en el sexual. Fíjate que hay una cuestión, y ahora después paso a las preguntas del chat de Zoom. em, Hay una cuestión que es bien interesante, que es rastrear la genealogía de las sexualidades alternativas am, en nuestra cultura. Digo, podríamos empezar en realidad por culturas muy antiguas o por Roma, pero no digo irnos tan lejos, porque además no soy ningún especialista, ¿no? Pero bien sabemos que Roma y Grecia eran bastante más desprejuiciadas, para bien y para mal, que en nuestro tiempo. Pero si nos retrotraemos simplemente a la modernidad, solemos pensar en la revolución sexual de los 60, en el hipismo y en todo eso, ¿no? Y nos parece que ahí empezó todo. Pero en realidad, si pensamos en el romanticismo como época histórica, que hubo un momento de mi vida que me fascinó mucho y le estudié mucho, vemos que hay una época que es la del Círculo de Jena o Jena, que es precisamente ciudad en la que Hans dice haber estudiado, y parece que miente. Y los poetas del Círculo de Jena, que son los grandes románticos y románticas de esa época, eran personas que no se casaban o que se separaban y se volvían a casar varias veces. Las románticas alemanas son las primeras mujeres que sistemáticamente empiezan a casarse con hombres más jóvenes, porque sienten que son los únicos que las entienden. Es decir, son las primeras mujeres que de forma colectiva empiezan a hacer lo que los hombres habían hecho siempre, ¿no? Que era casarse con jovencitas. Está el caso eh, de Sophie Mereau, que se casa con Clemens Brentano. Ella es traductora y poeta y se casa con el famoso poeta que era, no sé cuántos años, pero creo que por lo menos 20 años más joven o 15 años más joven que ella. Lo hace Elizabeth Barrett Browning, también con Robert Browning. Es una generación de poetas mujeres que sospechosa y significativamente se enamoran y conviven y hasta tienen hijos con hombres mucho más jóvenes. Y ahí hay una especie de ruptura generacional. Están después los hermanos Schlegel, que se casan con la misma mujer en momentos distintos de su vida, y no tenían un sentido de pertenencia. Y hay una novela importante para el romanticismo alemán, que es Lucinda, o sea, Lucinde, que se menciona en la novela y que le escribo en el chat, se escribe como suena, Lucinde, que cuenta el amor de Schlegel y Friedrich Schlegel y Dorothea Schlegel, que era una escritora e intelectual de la época, y cuentan esta especie de vida sexual liberal o liberada que tenían los Schlegel. Fue un escándalo de la época esa novela, que tiene más de 200 años, y cuando la lees y lees las reflexiones y cartas de esta generación, te das cuenta de que algunas de las cuestiones que se plantean ahora, del poliamor, de las parejas abiertas o de otros paradigmas, son simplemente la democratización o popularización de paradigmas que empezaron mucho antes de forma, digamos, experimental o periférica, ¿no? Ya estoy todo muteada hablando solita. Y no, te decía que tal cual, que así es. Y que bueno, sería muy largo, ¿no? Platicar sobre ese tema, pero que justo lo que tú planteas, y fíjate qué interesante, lo voy a estudiar, es un poco como un nuevo origen de esto que estamos Ujú. viviendo hoy en día, pero que hoy en día ya está tan lleno, tan mezclado con muchas cosas, que es muy difícil como seguir este hilo del que nos hablas en siglos anteriores. Es Entonces, bien bueno, interesante. sí, no, ya Eh, tenemos que hacer muchos Zooms, pero dime. no, iba a contestar a algunos comentarios muy Sí, lindos y sí, muy venga. interesantes perdón, del Zoom, porque veo que hay como un reloj que va hacia atrás, como una cuenta atrás, no sé si se acabará el Zoom o no, pero por si acaso, como No, no se quedan, acaba, pero dice que hay 6 minutos para la sesión, entonces por si ¿en serio acaso, tú lo viste? Ah, sí, pero porque le puse que de duración de 1 hora, pero podemos ah, ok, seguir sin perfecto, falla. Y entonces, si se corta, pues regresamos, ¿no? Pero, no, no, pero genial, no. genial. Sí, sí, Primero seguimos. Gloria, que hizo un comentario muy lindo y muy generoso, a la que queremos mucho además en lo personal y en lo literario.
Cátedra es una palabra que me intimida y de hecho no me identifico mucho con ella porque huí de la universidad precisamente porque lo catedrático eh, eh, me queda grande, digamos, pero en todo caso lo que dice que es tan lindo porque habla de dos maneras de leer. La manera silvestre como lectora, dice, leí El viajero de manera silvestre como lectora y ahora hago esta nueva lectura con otra perspectiva como escritora y dice, generosamente estoy aún más abrumada con tanta belleza, ¿no? Bueno, más allá de la belleza que haya o no en mi novela, que ojalá que haya alguna, lo cierto es que se lee de otra manera cuando buscamos entre las palabras sus secretos y sus cocinas, ¿no? Entonces es muy lindo pensar en leer desde diferentes puntos de vista el mismo libro, un mismo texto, ¿no? Con intenciones de gozo lector o de gozo escritor, o ambas al mismo tiempo, ¿no? Digamos que nos vamos convirtiendo en lectores un tanto retorcidos, ¿no? Cuando estamos de los dos lados de la página. Neltia pregunta cómo es la mirada del viajero atemporal. Em, no sé si es una pregunta literalmente sobre cómo Hans mira, cómo son sus ojos, o si es una pregunta un poco más general sobre cómo se ve el tiempo, la historia, cuando eres potencialmente un viajero temporal, como se sugiere que podría ser el protagonista del viajero del siglo. Pero en ambos casos, te podría decir que si es literal, no sé muy bien cómo cómo miraba Hans, pero me imagino que tenía una mirada un poco perdida, un poco de mirar aquí y al mismo tiempo en lontananza. Me lo imagino mirando como se mira un paisaje. ¿Has visto cuando miras un paisaje o el horizonte y de pronto te das cuenta de que estás haciendo introspección y en realidad no estás mirando, sino viendo hacia adentro? Ese tipo de mirada. Y si es una mirada más histórica, bueno, Hans es un traductor de épocas y todo lo que escucha lo remite al pasado y al futuro, así que es una especie de mirada transversal. Y a la par le agregaría, porque me fascina también toda esta parte de las clases sociales, ¿no? Que están las partes más trabajadoras que llegan también a la rutina, a la fiesta en la cueva, y que es una manera de observar, ese entorno que le rodea muy diferente a las tertulias que hay en la casa de Sofía, ¿no? Y que es estar y Hans, además, como buen viajero, está igual de cómodo, igual de pícaro, igual de locuaz, ¿no? Igual de avispado en la cueva que en la casa de Sofía, ¿no? Sí, Y totalmente. Y además hay un juego de clases y de saberes, de sabidurías entre el salón, el espacio del salón y el espacio de la cueva. En el espacio del salón se habla de bibliografía, del canon. En el salón se habla del canon y todo el mundo es de clase media para arriba. Y en la cueva no hay bibliografía, no hay canon, hay sabiduría del campo, del- de lo rural, de lo proletario, y hay, por lo tanto, una clase trabajadora y en ocasiones, digamos, directamente miserable, ¿no? Y Hans, que también traduce entre clases y entre saberes, va de las tertulias elevadas de la casa Gottlieb a la cueva del organillero y no está seguro de dónde aprende más. Y es un poco un desclasado Hans también, ¿no? Porque de pronto a veces conecta más con los trabajadores de la fábrica que con estos catedráticos pretenciosos del salón, ¿no? Entonces sí, efectivamente hay dos espacios que representan dos lugares de la sociedad muy distintos. Y luego está la parte también de la iglesia, ¿no? Del sacerdote que escribe todo lo que se confiesan y toda esta parte que me parece fabulosa también, que es entrada a esto, e incluso para que todavía digan, wow, hay una escena gay muy buena, que yo cuando llegué a esa parte dije, bueno, ya, señor Andrés Neumann, escritor marinero de los mil mares, qué buena onda. Y mira, aquí Joel dice, llegué a este Meet con la idea de que se presentaría una novedad literaria, una falta de mi parte al no leer bien, y redescubrí una novela que sin duda se está convirtiendo en un clásico, como definía Italo Calvino el concepto de clásico. Un libro que perdura con el tiempo gracias a su universalidad y te habla sin perder vigencia. Gracias por la charla. Estás muteado, mi querido. Justo le estaba escribiendo una respuesta a Joel por si no llegábamos a leerla, y se lo digo personalmente, ahora termino de escribirle, que, que bueno, Calvino tiene una idea preciosa sobre los clásicos y es que son libros como de arena, como decía Borges, que no terminan nunca de decir lo que tienen para decirnos o que nunca nos dicen lo mismo cuando los abrimos.
Y en ese sentido, me parece que leer clásicos es una forma de descubrir cómo funciona el tiempo. A veces retrocede, a veces se adelanta. Y cómo funciona el tiempo en términos históricos, pero también en nuestra vida. Releer un libro ahora que leímos cuando éramos más jóvenes es una experiencia sumamente fantástica. Así que muchas gracias, Joel, por lo que has dicho. Y en el Facebook, sobre todo, tenemos saludos, abrazos, apapachos, Andrés, más que preguntas. Ya aquí le terminaste de responder. Y bueno, pues antes de cerrar el live, si te parece bien, pues me gustaría invitarles a que sigan la lectura, ¿no? En compañía del viajero del siglo. Acabo de poner en el chat del Zoom la liga para que se inscriban, ¿no? Se registren al Libro Club. Vamos, pueden leer, hay varias ediciones, ¿no? Del libro, pues es un libro de 2019. Andrés y yo coincidimos que esta es una de las portadas más lindas que hay, eh, que esta la consiguen en México y el otro día puse en mi Facebook que hay un ofertón en Amazon y en el sótano que les va a salir súper y es el que yo al menos voy a tener durante el Libro Club. Regístrense, por favor. El plan es que se registren y tenemos de aquí a noviembre para ir leyendo de manera en compañía, un poco como lo estamos haciendo aquí, pero sin Andrés, pero ahí el chiste es ir compartiendo. Y en agosto viene Andrés y la idea es tener el cierre del Libro Club con su presencia. Entonces, Andrés, antes de despedirnos, si quieres contarnos un poquito de esa última dinámica, esa parte del Libro Club en agosto. Sí, por un lado decir que apapacho es una de mis palabras favoritas de la lengua española y que si Gemütlichkeit no es fácil de traducir, apapacho tampoco, porque traducirlo como abrazo sería una falta de respeto a la grandeza de esa palabra, ¿no? Un apapacho es un abrazo, pero es otras cosas también, o que implica, tiene otras connotaciones y siempre me fascinó y nunca entendí por qué en, en otros dialectos de nuestra lengua no existe el equivalente al apapacho. O sea, no puedo entender cómo no llegó el apapacho antes a mi vida, ¿no? Y en cuanto a la dinámica de, así que agradezco los apapachos que se mandan y los amamachos que acaba de puntualizar Armida. Sí, los amamachos ya son un nivel superior, me parece, ¿no? Sí. Como de vuelta a la semilla, ¿no? Es como el abrazo que te devuelve a la primera infancia, ¿no? Un amamacho. O quizás una parodia del macho, no se sabe, es muchas cosas. También, o las dos cosas a la vez. Eso ya sería revolucionario. El caso es que vamos a tener un encuentro presencial, sí, como más o menos hacia finales de agosto. Todavía la fecha no está cerrada porque depende de un viaje que me tocará hacer a Ciudad de México con ocasión de una feria de las universidades, de la feria de la UNAM, ¿verdad? Y no están cerrados exactamente eh, las fechas exactas, pero em, no están cerradas exactamente las fechas concretas, pero sí que nos podremos encontrar para caminar desde lo digital a lo analógico, desde lo virtual a lo presencial y hacer también como una peregrinación entonces hacia el cuerpo, porque hemos empezado con este encuentro virtual y terminaremos tal vez encontrándonos muchas de las personas que están conectadas ahora, pero tan solo unos metros, ¿no? Y veremos qué le pasa a un libro y una conversación sobre un libro cuando las distancias y las presencias cambian, ¿no? Entonces tiene también algo como de experimento de lectura con respecto al lugar de la cercanía o de la distancia. Tal vez nos digamos cosas parecidas a las que estamos diciendo ahora y comprobaremos que la literatura abole la distancia, o quizás nos diremos cosas muy diferentes y comprobaremos que la cercanía física juega un papel también en la aproximación a lo verbal. Veremos. Ya veremos. Y bueno, para si quieren saber las novedades de Andrés, también les recomiendo que busquen sus libros más recientes, que uno de ellos es Umbilical, que presentó en la Feria del Libro en diciembre, y el otro es Pequeño Hablante, que ya está presentando en Europa, justamente está en la mitad de una campaña tremendísima de muchas actividades, y que esperemos lo traiga para varias cosas aquí a México. Si Sí, no me equivoco, en mayo, ¿no? En mayo En sale. Ah, México pues ya. saldrá entre mayo y junio, o sea, faltará más o menos un mes para que salga Pequeño Hablante impreso en México. Yo le doy mucha importancia, ya que hablamos del cuerpo de los libros, le doy mucha importancia a que se imprima un libro, si es posible, en el país. Por muchas razones,
materiales y simbólicas, ¿no? Materiales porque el libro suele ser más barato si se imprime en el lugar y porque se emplea muchas veces materias primas del lugar o mano de obra, trabajadores del lugar, es decir, que tiene algo de formar parte de la cadena de producción, eh, de ese objeto artesanal que tanto amamos que es el libro. Pero también simbólicas porque es un símbolo del arraigo, ¿no? Que el libro no necesariamente tenga que recorrer el mar o el aire, que muchas veces lo hace, sino que nazca ahí cerquita de tu barrio, ¿no? Así que bueno, saldrá una edición mexicana y pesa en México, como suele ocurrir con mis libros, por suerte, y eso ocurrirá más o menos el mes que viene. No, pues aplausos y muchas gracias, Andrés, por muchísimas cosas, ¿no? De entrada, por haber escrito El viajero del siglo, por todo lo que nos dejas con estas 500 y pico de páginas que se van además, es una compañía, lo van a extrañar. Cuando lo terminan, yo le decía a Andrés, me siento huérfana, todos esos personajes, ya, ¿qué onda? ¿No? Lo voy a volver a empezar ahora mismo para que no me abandonen. Pero bueno, hay que practicar el desapego también. Y hay muchos libros de Andrés que pueden leer, esa es la mejor noticia para que sigan adentrándose al mundo literario de alguien que yo lo considero y ya no tengo reparos en decir lo que pienso, ¿no? Porque de verdad nace del corazón, alguien a quien yo considero el mejor autor que hay hoy en día en narrativa escrita en español. Entonces, pues Andrés, de verdad, muchas gracias Con esta por tus hipérbole, letras. con esta hipérbole no sabe uno cómo estar a la altura. Bueno, te agradezco de todo corazón, me conformo con ser alguien digno de conversaciones como esta, que te incluyo a ti en primerísimo lugar y te agradezco, pero también a la gente que nos ha acompañado. A Gloria le prometo que Isla con Madre llegará en algún momento de este año, del año próximo, que es un librito de poemas, bueno, sobre la despedida de mi madre. Sí. Le agradezco mucho a Emanuel por sus intervenciones y a todas las personas que han intervenido. A Armida, veloz en el neologismo, con muchos reflejos lingüísticos, una mamacho para Armida. Y, y decirte a ti que este formato me parece una maravilla y ojalá tenga larga vida digamos, reformulación del club de lectura, ¿no? O del taller de lectura que me parece que puede tener mucho recorrido. No, pues Andrés, muchas gracias. Nos vemos en agosto, ¿no? Nos vemos muy pronto. Ay, no es novela de Gabo, ¿eh? Nos vemos en agosto. Y ya platicaremos pues con todos ustedes. Inscríbanse en el registro, si no lo anotaron ahorita, anótenlo en el Facebook. Y pues muchas gracias por acompañarnos, como dice Andrés, a cada una, a cada uno de ustedes. Y seguimos en Lecturas desde la Esquina. En mayo vamos a tener a Aura García Junco. Para junio, justo hoy cerré con Ave Barrera también, y para julio va a estar Marwan también desde España, ¿no? Entonces, pues estén pendientes de estas lecturas desde la esquina, que, insisto, es una idea inspirada justamente por Andrés Neumann. Entonces, Andrés, muchísimas gracias y por acá estamos. Y si quieres, espérame tantito, no te vayas, solo para pedirte una cosita, ¿va? Y pues muchas gracias a que nos acompañaron en el Zoom, quienes nos están viendo por allá. Ah, no, pero sí tengo que pausar el Zoom, así es que mejor ahorita te escribo o vemos, ¿va? Muy Pues bien. muchísimas gracias, Un que abrazo tengas muy muy buena grande, noche y familia. gracias por el desvelón. Ha sido un placer. Nunca me he desvelado por mejor causa. Gracias. Abrazo. Bye.